Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Buenos días, un cordial saludo para todos aquellos que están conectados o que se están conectando en este momento para recibir la enseñanza de la palabra de Dios hoy domingo 27 de diciembre, último domingo del mes y último domingo del 2020. Qué bueno es poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante para nuestra vida y sobre todo cuando estamos cercanos aquí al 2021 y cuando muchos de nosotros estamos como de pronto intrigados en cómo va a ser el año 2021. Entonces, y a mí me hizo pensar en estos días cuando estábamos como familia en el proceso de ver una película, queríamos vernos una película y algunos teníamos como tres opciones en el sentido de una que nos habían recomendado, que decía la persona que la recomendaba que la película era muy buena, y teníamos la otra opción, era de buscar en Netflix o en otro aspecto que teníamos acá del televisor o en otro canal, ver la sinopsis de una película y escogerla. A través de la sinopsis uno puede saber más o menos qué tipo de película es, el género, pero había una tercera opción más, que era la de poder ver el tráiler. El tráiler es un anticipo de lo que se va a ver en la película. Y a veces el tráiler puede darle a uno como el entusiasmo para sentarse a ver la película. Y eso es lo que hacen a veces en los teatros. Cuando uno va a un cine, siempre, por lo general, hay algunos tráilers de unas películas que se van a presentar para entusiasmar a la gente para que quede fichada para verse la película. ¿Cuántos nos gustaría a nosotros que el año 2021 tuviera un tráiler? O sea, que pudiéramos tener a la mano a través de un control remoto, nosotros encenderlo y mirar cómo va a ser el 2021. Entonces así nos prepararíamos y estaríamos atentos, pero lamentablemente no podemos anticipar. Por ejemplo, este año 2020 arrancamos deseándonos feliz año nuevo y no habíamos magnificado lo que iba a suceder con esta pandemia, con este encierro que hemos tenido durante este año 2020. Entonces no sabemos cómo va a estar el año 2021 desde la perspectiva humana, pero sí podemos, a la luz de la palabra de Dios, tener principios acerca de Dios, acerca de quién es Él y lo que Él piensa del ser humano
y de la manera en cómo Él quiere relacionarse con nosotros. Entonces, vamos a tomar un ejemplo esta mañana de la vida de Gedeón. Gedeón es un personaje que me encanta a mí en las Escrituras porque revela mucho de cada uno de nosotros. Entonces el tema está más enfocado yo le puse más o menos así como una expresión de título. Gedeón, Dios está contigo. O sea, tremenda afirmación, y que esa afirmación viene de parte de un ángel del Señor que le dice a Gedeón, Gedeón, lo llama por su nombre propio, Gedeón, Dios está contigo. Entonces de eso vamos a hablar en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 16. Vamos a meditar en esos versículos para sacar unos principios de vida para poder enfrentar los retos que se nos aproximan en este nuevo año. Vamos a orar antes para pedir la guía y la dirección de Dios y para que el Espíritu Santo nos ilumine a través de su palabra. Señor, aquí llegamos esta tarde o este día, domingo, para poder juntos mirar lo que dice tu palabra y ser orientados, ser guiados por ti. Señor, con todo lo que ha pasado este año 2020, hay muchos temores, hay muchas preocupaciones de lo que será el próximo año. Pero muchas gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra nos da luz y ejemplos de realidades que vivieron personas en un momento determinado de la historia, cómo tú les ayudaste a entender el momento que vivían. Ayúdanos, Señor, a entender los momentos, estos tiempos y poder responder a estas situaciones a la luz de tu palabra. Muchas gracias por dejarnos tu palabra y la manera en que tú te revelas a nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces vamos a leer en el libro de Jueces del capítulo 6, del 11 al 16. Vamos a leer esa conversación, porque es una conversación que hay entre el ángel de Jehová y Gedeón. Gedeón, que era hijo de Joás Abieserita. Entonces, vamos a leer capítulo 6 del libro de Jueces, versículos 11 al 16. Entonces, abra su Biblia y acompáñeme por unos momentos. Dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11, de la siguiente manera. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Preste atención a esas palabras. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le está diciendo el ángel de Jehová a Gedeón. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo. Ya aquí vemos que el ángel del Señor
está tomando una personificación en Jehová. Entonces el diálogo no es tanto con un ángel, sino con el mismo Jehová. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Versículo 16. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Estos versículos nos muestran que hay una conversación entre el ángel de Jehová, que en el relato vemos que es Dios teniendo un diálogo con Gedeón. Y hay dos comprensiones, o sea, hay dos maneras de ver el problema de Israel, de lo que está pasando con Israel, y también de la habilidad de Gedeón. Una apreciación es la que tiene Gedeón y otra apreciación la que tiene Dios. En la apreciación, al leer el texto que tiene Gedeón, está basada allí en el versículo 11. Si Dios está con nosotros, o sea, ¿por qué nos está pasando esto? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Hay que entender que el libro de los jueces es el relato de la historia del pueblo de Israel, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía, y vivían momentos muy difíciles y eran oprimidos por los adversarios. Después de todo ese triunfo que habían logrado a través de Moisés y Josué en la conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel cayó en idolatría y se apartó de Dios, y entonces los enemigos de Israel lo ponían en servidumbre. En este proceso hay 7 ciclos en el libro de los jueces, donde en cada ciclo se repite todas estas situaciones, en las cuales el pueblo se aleja de Dios. Después de experimentar un tiempo de paz, se aleja de Dios, vienen los enemigos o un enemigo y lo pone bajo servidumbre. El pueblo es oprimido fuertemente, pero hay un momento dado que el pueblo clama a Dios y Dios levanta un personaje que son denominados los jueces, y ese juez liberta al pueblo. Y luego después comienzan tiempos de paz. Esos son los 7 ciclos que hay en el libro de jueces, que son muy interesantes. Pero aquí en este diálogo específico tenemos dos comprensiones de la situación de Israel y de la habilidad de Gedeón. Entonces, vamos a enfocarnos en esas dos, digamos, perspectivas. La perspectiva de Gedeón y la perspectiva de Dios. Entonces, el Señor se le aparece a través del ángel y le dice a Gedeón que el Señor está contigo. Y no solamente le dice que está con él, sino que es un varón esforzado y valiente. Pero si nosotros miramos el versículo 11, nos damos cuenta que Gedeón, en la última parte, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea que nos da
la idea de que había una situación muy crítica de inseguridad, de robo, donde los israelitas no tenían paz ni tranquilidad, sino que cultivaban la tierra y después que tenían el grano, después que lo recogían y lo trillaban, tenían que esconderlo porque los madianitas venían en bandas armadas y los robaban. Entonces Gedeón también tenía miedo de los madianitas y estaba en un lagar trillando allí el trigo y dice ahí, para esconderlos de los madianitas. Entonces era una situación difícil, y en esa situación difícil el ángel del Señor se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo me imagino la reacción de Gedeón. Trate usted de ponerse en los zapatos de Gedeón en ese momento difícil que están viviendo, que no solamente lo está viviendo el pueblo de Israel en general, sino específicamente ellos como familia viven en una zozobra frente a la realidad de lo que está pasando. Entonces, frente a esa situación que hay, hay una respuesta a la confianza inicial del ángel. Está sugiriendo Gedeón que lo que está diciendo el ángel no es cierto. O sea, el ángel está diciendo que el Señor está, o Jehová está contigo. Pero la reacción primaria de Gedeón es que él piensa que Dios no está con él. Y la reacción o el argumento que da Gedeón es que Señor, si Jehová está con nosotros, el versículo 13, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, y esa es una reacción natural. Y esa es la reacción que nosotros hemos tenido durante este año. O sea, muchos. O sea, oye, Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué has permitido toda esta situación del coronavirus? Toda esta situación, no tanto con el virus como tal, sino toda la crisis que eso ha producido en no solamente en la salud, sino en la economía, en los aspectos emocionales, en las relaciones de pareja, en las cuestiones de trabajo. O sea, esto ha afectado a todos los niveles. También ha afectado en el sentido de que ha sacado a la luz la corrupción que hay en la clase política, en la clase dirigente. Entonces, el argumento de Gedeón es: bueno, ángel, si Dios está con nosotros, ¿por qué Dios nos ha puesto en manos de los madianitas? ¿Por qué no nos ha rescatado como rescató a su pueblo cuando estaba cautivo en Egipto? Esa es la segunda, miren en la parte de su comentario. ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Entonces, miren, hay una perspectiva, el análisis de la situación de parte de Dios. Jehová está contigo, Gedeón. Gedeón dice: no, el Señor no está con nosotros. El Señor nos ha desamparado. Porque si Él estuviera con nosotros, no hubiera permitido que los madianitas nos oprimieran y nos causaran tanto daño. Entonces, y ese es el argumento válido también, pero no bíblico. Es un argumento, diría yo, bueno, no tanto usar la palabra válida, sino usar que es un argumento muy humano. O sea, ¿por qué el pueblo de Israel, si nosotros somos tu pueblo, por qué nos permites pasar por estas situaciones difíciles? Pero eso tiene su explicación, y entonces ahí vemos que hay un desacuerdo entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de Gedeón. Y con razón dice la Escritura que
nuestros pensamientos son muy diferentes a los de Dios. O sea, son tan altos que no hay una distancia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos nuestros. Dice eso a través del profeta Isaías. Lo que Gedeón y el pueblo de Israel no estaban entendiendo es que Dios estaba permitiendo todas esas circunstancias para mostrarle a ellos como pueblo la pobreza de confiar en la idolatría. Estaba Dios a través de esa situación provocándolos a que clamaran a Dios, que se arrepintieran para que Dios los rescatara. Pero ellos no estaban asimilando eso. Eso lo ve uno por la reacción de Gedeón. No estaban viendo ni aprendiendo de esa lección que Dios quería darles para llamar su atención y para que vieran lo vano que es de confiar en la idolatría. Porque el problema básico en el libro de los jueces y gran parte de los reyes y las crónicas y del pueblo de Israel era eso, o sea, la idolatría. O sea, constantemente dejaban a Dios, como dijo el profeta Jeremías, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ese era su problema constante. Entonces Dios, a través de esos juicios, a través de esas situaciones que Dios permitía, como la aparición de los filisteos, de los madianitas y de otros, para causarles sufrimiento, era con el propósito de que ellos reaccionaran, de que ellos vieran lo vano que era confiar en la idolatría y provocar en ellos el sentido de buscar a Dios, de clamar a Dios. Pero en el entendimiento de Gedeón y en el entendimiento del pueblo es que Dios no estaba con ellos. Entonces, pero miren un poquito atrás en los versículos 9 y 10 para que veamos un poquito acerca de los pensamientos de Dios, o sea, el punto de vista de Dios frente a esa situación. Dice en el versículo 9 del mismo capítulo, en el contexto de los versículos que leímos, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Pero no habéis obedecido a mi voz. Ese pero que está allí en el versículo 10 marca la realidad de lo que el punto de vista de Dios. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo a Gedeón, al pueblo de Israel, miren, yo no los he abandonado a ustedes. Son ustedes los que me han abandonado. Yo he cumplido mi parte a través de Moisés, a través de Josué, pero ustedes me han dejado a mí y se han ido tras la idolatría. Se han ido tras los dioses de los amorreos en esa tierra en la cual estaban habitando. No habéis oído, no habéis obedecido a mi voz. Entonces, ahí está como la respuesta explícita al argumento que da Gedeón, que era que no es posible que tú estás con nosotros, porque si tú hubieses estado con nosotros no tendríamos problemas con los madianitas, no nos pasaría lo que está sucediendo entre nosotros. Y así reaccionamos nosotros muchas veces. No vemos el propósito de los juicios de Dios, no vemos los propósitos, el por qué Dios permite ciertas circunstancias en la vida. Entonces, la respuesta de Dios es muy categórica a la inquietud implícita de Gedeón, también porque viene otra reacción, es que Gedeón piensa que necesitan un libertador, y el libertador que están pensando, o que él está pensando, es un libertador como Moisés, porque dice, no nos sacó, el versículo 13, la última parte, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado
y nos ha entregado en manos de los madianitas. En el versículo 13, la primera parte, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? O sea, la historia narrada oralmente hablaba de que Dios los había sacado con poder a través de Moisés. Entonces, aquí está sugiriendo Gedeón que ellos necesitan otro Moisés. Ellos necesitan otro Moisés, pero Dios en este diálogo le devuelve como que la inquietud acerca de ese libertador que necesitan. Es porque a veces nosotros cuando estamos en problemas y en dificultades, a veces pensamos que la respuesta y los problemas son otros. O sea, son otros los que tienen que resolver los problemas o las circunstancias en las que nosotros estamos. O sea, entonces es muy fácil nosotros señalar a otros y culpar a Dios de que Dios no envía a alguien para solucionar los problemas que tenemos. Cuando aquí Dios le plantea a Gedeón y le dice, mira Gedeón, tú eres la salvación que yo estoy enviando. O sea, tú eres mi guerrero valiente. En otras palabras le está diciendo a Gedeón, tú eres el Moisés para la generación de mi pueblo. Uy, eso es tremendo. O sea, cómo le cambia todo ese razonamiento que tiene Gedeón. Gedeón está pensando en que necesitan un Gedeón, que necesitan un Moisés, pero él ni siquiera está pensando en él mismo, que él va a ser el libertador. Y Dios, a través del ángel, le dice, tú eres el Moisés, tú eres el libertador que necesitan. Tú dice, y mirándole Jehová, o sea, esas miradas tremendas que Dios hace, y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esa pregunta, ¿no te envío yo? O sea, en otras palabras le está diciendo, mire, yo no los he abandonado y yo estoy pensando en libertar a mi pueblo de mano de los madianitas. Y yo te estoy enviando a ti, Gedeón. No necesito levantar otro Moisés, sino te necesito levantar a ti para que tú libertes a tu pueblo. Entonces, para ir pensando, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que nosotros cometemos muchas veces los errores de Gedeón. Yo diría que hay como por lo menos dos errores en la reacción de Gedeón. Una reacción o un comentario, es que a veces vemos nuestros problemas como evidencia de que Dios nos ha abandonado. Cuando estamos en problemas, pensamos que Dios nos ha abandonado, que nos levantamos de la cama con el pie izquierdo, que somos como una antena parabólica, que todas las cosas malas las cogemos y entonces pensamos que Dios nos ha abandonado. En vez de preguntarle a Dios cómo Dios está obrando, o sea, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes en esta o X situación? O sea, tú has dicho en tu palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito de Dios. Pero a veces no hacemos esa pregunta. Gedeón, por ejemplo, no hizo esa pregunta, Señor, ¿por qué será que nos está pasando todo esto con los madianitas? ¿Será, Señor, que nos hemos apartado de ti, nos hemos alejado de ti, no te tenemos en cuenta? Entonces por eso es que nos está pasando lo que nos está pasando. Esa no era la reflexión, esa no era el análisis interno que estaba haciendo Gedeón, sino Gedeón estaba descargando toda su responsabilidad a Dios, diciendo que Dios los había abandonado. Pero Dios no los había abandonado. Entonces ese error lo cometemos nosotros también.
que vemos que nuestros problemas son una evidencia de que Dios nos ha abandonado. O sea, Dios en esta época de la pandemia nos ha dejado, Dios nos ha abandonado. Cuando el pensamiento de Dios es muy contrario. Dios, como le dijo a Gedeón, estoy contigo, no te he dejado. Entonces, esa es una realidad. Ahora, y el otro error es que siempre estamos pensando en por qué Dios no usa a otro para traer ayuda. Y en esencia lo que le estamos diciendo a Dios es, ¿por qué no nos quitas este problema que tenemos y envíame la ayuda de fulano de tal? En vez de decirle al Señor, Señor, hazme, forma mi carácter de tal manera en que yo pueda tratar con este problema, que yo pueda manejar esta situación. Y recuerden que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Que así como Dios permite la prueba o la dificultad, también permite la salida. Pero a veces nosotros no pensamos así, sino que la ayuda tiene que venir de afuera. Tenemos que resucitar a Moisés para que venga Moisés y nos liberte. Tenemos que traer a Sansón para que con su fuerza nos ayude a enfrentar los problemas. Entonces, evadimos nuestra responsabilidad. Entonces, Dios le está diciendo en este diálogo o en esta conversación a Gedeón que hay un problema en el pueblo de Israel y Dios quiere usar a Gedeón para salvar a Israel del poder de los madianitas. Entonces, eso es tremendo. O sea, eso es tremendo que en el diálogo resulta que Gedeón termina siendo involucrado para ser el salvador de Israel del poder de los madianitas. Y Dios le dice, mira, Gedeón, no te envío yo. O sea, en otras palabras le está diciendo, mira, yo soy el que te envío. Entonces esto provoca otro desacuerdo. O sea, hay otro desacuerdo. ¿Y cuál es el otro desacuerdo? Es que Gedeón, en el versículo 15, dice, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Entonces él se mira a sí mismo y dice, no, ¿con qué salvaré? O sea, yo aquí soy, mi familia es pobre en Manasés. Y para colmo yo soy el menor en la casa de mi padre. Entonces, en otras palabras está diciendo, el pueblo de donde yo vengo, la tribu, la familia de donde yo vengo, es dice allí una familia pobre. Y para remate, yo soy el menor en la casa de mi padre. Entonces es un desacuerdo porque Dios le ha dicho, mira, yo voy a libertar a Israel de manos de los madianitas y te voy a usar a ti. Entonces, esa es a veces la tendencia humana. Cuando Dios nos confronta y Dios nos encarga algo, evadimos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo allá en el profeta, en el libro de Isaías, dijo el profeta, bueno, dijo Dios, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y el profeta respondió, heme aquí, envíame a mí. A veces Dios pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y a veces nosotros respondemos, heme aquí, pero envía a otro. Porque yo soy esto, yo no tengo estudios, yo soy de una familia pobre, yo nací por allá en Bolombolo, yo nací allá en la ribera del río tal, en el barrio abajo, yo nací por allá en el barrio tal, y sacamos una serie de excusas para no responder a la invitación de Dios. O sea, en otras palabras, Gedeón está diciendo, ¿cómo crees? Tú como que estás equivocado. ¿Tú crees que yo voy a salvar al pueblo de Israel? O sea, ¿con qué fuerza
si yo soy de una familia muy pobre y yo soy el menor de la familia? O sea, Señor, como que te equivocaste de persona. Pero el ángel lo había llamado y le había dicho que era un guerrero valiente. Y o sea, miren, la realidad que vivía Gedeón no era conforme a lo que Dios estaba pensando. Dios lo veía como un guerrero valiente. Dios, un guerrero varón esforzado y valiente. Pero, sin embargo, estaba trillando adelante el trigo para esconderlo porque tenía miedo de los madianitas. Entonces, una reflexión allí, o sea, frente a los retos que se nos plantean para el futuro, para el año entrante, ¿quién podrá ayudarnos? Entonces a veces pensamos así, la relación es ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá resolver nuestros problemas, nuestras dificultades? Y nos olvidamos que a veces o muchas veces Dios, frente a las circunstancias adversas, nos llama a nosotros para desenvolver un papel importante. O sea, Dios veía un potencial en Gedeón, pero Gedeón en sí mismo no se veía ese potencial. Y a veces nosotros somos así. O sea, pensando en nuestra época, pensando en el momento en que vivimos, a veces podemos entrar en desánimo, desesperanza, porque como que no tenemos las fuerzas para enfrentar todos estos retos que vienen. Entonces, con mucho temor, con mucho temblor, pero algo que es importante frente a situaciones difíciles es tener en cuenta lo que Dios le dice a Moisés, a Gedeón, en el sentido de que Dios está con él. Si Dios está con él, entonces eso marca la diferencia. Y no solamente está con él, sino que es Dios el que envía a Gedeón. No te envío yo. Entonces, aquí hay como yo veo, que es una combinación. El potencial de Gedeón no es suficiente por sí solo. Él de pronto puede ser un buen guerrero, él puede tener mucha fuerza, habilidad, pero eso no es suficiente para poder libertar al pueblo. O sea, eso tiene que combinarse con una relación con Dios, conocer a Dios. O sea, y en los versículos 14 el 14 y el 16 dice, mirándole Jehová le dijo, el 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. O sea, está la fuerza de Gedeón, pero por otro lado está el poder y la autoridad, porque es Dios el que lo está enviando. Entonces en el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ciertamente, o sea, le da como una garantía. O sea, no solamente lo envía, sino que va a estar presente para ayudarlo a derrotar los madianitas. Y eso son buenas noticias para nosotros. O sea, cuando Dios nos encomienda para una tarea, no solamente está la orden de Dios de enviarnos a tal cosa, sino que nos garantiza su presencia. Yo estaré contigo. Mis amados hermanos, los retos que tenemos para dentro de pocos días, para el año 2021, pueden ser abrumadores. Pero si Dios nos permite que nosotros pasemos por todas estas situaciones y tenemos la garantía de que Dios está con nosotros, eso marca la diferencia. Entonces, hay que poner en acción los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Eso es, pero eso necesita combinarse con una relación cercana y profunda con Dios. El hecho de yo estaré contigo no simplemente es un concepto, es una vivencia, es una relación.
La Biblia, la palabra de Dios, dice que si nosotros queremos ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, debemos estar meditando en su palabra de día y de noche. O sea, es una relación, no es una religión, es una relación con Dios en la cual yo me nutro de su presencia, conozco a Dios, conozco de su presencia. Entonces los dones y las habilidades que Dios me da, esa combinación, hacen que pueda cumplir los propósitos de Dios. Entonces, hay retos a veces que nosotros enfrentamos que son muy, muy difíciles. Yo recuerdo hace algunos años en el anhelo y el deseo que tenía Luis Cova, de compartir el Evangelio. Y tenía unos amigos que le estaba compartiendo el básico, y estos amigos en el barrio Barlovento tenían una persona que había llegado de un pueblo, no recuerdo de qué pueblo, de Sucre o de Córdoba, y que esta señora presentaba unos problemas de ataques de espíritus muy fuerte. Era una situación bastante fuerte, y Lucho me invitó para que fuéramos allá, y fuimos. Y cuando estábamos para entrar y empezábamos a escuchar los gritos, los alaridos de esta persona, yo miraba a Lucho como que, oye Lucho, entra tú porque tú fuiste el que me invitaste. Y Lucho me miraba, ay, tú no eres el pastor, o sea, tú no. Entonces al fin entramos, pero en una situación que se salía de nuestro dominio humanamente. O sea, era una persona que estaba en ese momento fuera de control, y nosotros en la autoridad de Jesucristo entramos, no solamente leímos la palabra, sino oramos, y hasta cantamos, aunque Mónica dice que lo que hizo que los demonios se fueran fue el canto de Lucho, y no soportaron la clase de cantos que nosotros hacíamos. Sería por el tono de la voz, sería por eso. Lo tal es que esa mujer fue libre del poder de Dios, pero ese reto lo pudimos enfrentar no en nuestra fuerza, no en nuestra habilidad, nosotros pudimos reconocer eso, sino el poder de Dios. Entonces Gedeón está en lo correcto de sugerir que él no puede salvar a su pueblo por su propia fuerza, pero también Dios también está de acuerdo, o está en lo correcto al decirle que Dios va a salvar a su pueblo usando la fuerza de Gedeón. O sea, se está unando el hecho de saber que Dios lo ha llamado a una tarea y los dones y los talentos que tiene Gedeón. Entonces, frente a la tarea que Dios nos encomienda, o que Dios le encomendó específicamente a Gedeón, estaba los dones y los talentos, la fuerza que él tenía, pero también estaba el poder y el llamado de Dios, la presencia, el poder y los propósitos de Dios. Entonces, una reflexión para todos nosotros. Yo creo que necesitamos una actitud en las áreas en las cuales Dios nos ha llamado para servir, una actitud de disposición. Señor, yo con mi fuerza y con mis habilidades no puedo. Necesito tu presencia, necesito tu poder, y necesito que tus propósitos se cumplan a través de lo que tú me has llamado a hacer. Y la presencia de Dios irá conmigo. Entonces, yo creo que usted y yo podemos enfrentar los retos del 2021 con la seguridad de que Dios está con nosotros, y que si Dios ha permitido todas estas cosas, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, es para llamar la atención a la gente, para que deje la vanidad de la idolatría, deje la confianza en las riquezas y busque a Dios, se arrepienta y entre en una relación con Dios. Y puede Dios usarnos a nosotros. Dios puede usarnos a nosotros, y de hecho la presencia de Dios
está con nosotros para poder enfrentar estos retos. Y Dios puede usarnos en medio de esta generación maligna y perversa. Dios nos puede ayudar a que podamos resplandecer, que podamos ayudar llevando el Evangelio, llevando palabra de consuelo, orando por estas personas, también tendiendo la mano al necesitado. Entonces, hay cosas muy valiosas aquí para reflexionar. Entonces, reflexionando y aplicando ya a nuestra vida. ¿Qué problemas estamos enfrentando nosotros hoy? Usted puede hacer una lista de los problemas que está enfrentando. Reducción de salario, o pérdida de trabajo, o situación difícil en su labor como docente, que se haya multiplicado el trabajo al hacerlo virtualmente, cuestiones de su negocio que no están dando bien, problemas de su salud, procesos de salud que debían haberse atendido hace bastante tiempo, debido a la pandemia han tenido que ser prolongados en espacios de tiempo, y eso ha causado molestias y dificultades en su organismo. Entonces, pero esos problemas que están enfrentando o que estamos enfrentando, ¿cómo vemos esos problemas? ¿Es simplemente, Señor, quita los problemas? No. O sea, Señor, a través de estos problemas, ¿qué necesito cambiar? ¿En qué áreas de mi vida necesito madurar? Y creo que ahí es donde va la pregunta para nosotros. O sea, no preguntar, Señor, ¿por qué? Sino, Señor, ¿para qué tú has permitido todo esto? Ayúdame, Señor, a aprender. Ayúdame a conocerte a través de la palabra, relacionarme contigo para poder enfrentar estos retos y estas tareas que son de dimensiones divinas. Entonces, es mirar que todas estas cosas que han pasado están dentro de un plan de Dios. O sea, eso no se le ha salido de las manos de Dios. Dios sigue siendo soberano. Entonces, el castigo de Dios, el juicio de Dios sobre la tierra nos afecta de una manera indirecta o directa a nosotros. Pero también esos problemas y esas dificultades nos ayudan a cambiar algunos estilos, algunos hábitos y a madurar en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué nos trae el 2021? No lo sabemos. No tenemos en nuestra mano un tráiler. No tenemos un tráiler, un avance de lo que va a ser el 2021. Muchos están esperanzados en la vacuna, y que la vacuna va a ser la solución a todos los problemas. Entonces, yo les llamo a ustedes la atención acerca de la palabra de Dios, en el sentido de que para este 2021 es tener la convicción y la confianza que Dios está con nosotros. O sea, si Dios está con nosotros, va a haber momentos en que vamos a pasar por ríos, por fuegos, por cosas difíciles, pero Dios va a estar ahí. Entonces, eso es importante de saber que Dios está con nosotros, que su presencia va con nosotros. Y eso es, ojalá que sea algo que usted interiorice o interioricemos este nuevo año. Dios está con nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y Dios quiere usarnos a nosotros también para ser parte de la solución de toda esta necesidad de desesperanza, de dolor, de tristeza. Dios puede usarnos a nosotros para llevar las buenas nuevas de salvación. Dios puede usarnos para dar ánimo, para dar esperanza a aquel que no lo tiene. Entonces, el 2021
puede estar lleno de muchos retos, muchas dificultades, pero la esperanza más importante es que Dios está con nosotros. Dios estuvo con Gedeón para liberar a los madianitas. Ojalá usted siga leyendo la historia. La historia del capítulo 6 en adelante habla acerca de que Dios cumplió lo que le dijo a Gedeón, que estaba con él. O sea, todos esos argumentos desbarató, Dios los desbarató, esos argumentos de que no estaba con él, de que él era de la familia pobre, de que él era el menor de la casa. Dios desbarató todos esos argumentos, aún a pesar de las dudas de Gedeón, de que necesitaba siempre que Dios estuviera dándole pruebas de que Dios había hablado con él. A pesar de todo eso, a pesar de Gedeón, Dios estuvo con él y Dios derrotó a los madianitas. Entonces, con la presencia, con el poder y con los propósitos de Dios, nosotros podemos enfrentar este 2021 con seguridad, con confianza de que Dios está con nosotros. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a reflexionar a través de la palabra de Dios. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. Gedeón estuvo en desacuerdo al comienzo con Dios, pero luego empezó a alinearse con Dios. Y Dios obró poderosamente a través de Gedeón. Y en una ocasión redujo su ejército a lo mínimo para enfrentar a un ejército más poderoso, para que Gedeón evidenciara una vez más que era en el poder de Dios. Claro está, Gedeón disponiéndose para ser usado por Dios. Entonces, mis amados hermanos, que este 2021 esté lleno de confianza y seguridad en que Dios estará con nosotros. Nuestro deseo, nuestra oración es que esa afirmación de que Dios está en nosotros crezca en la meditación diaria de las Sagradas Escrituras, en que podamos meditar en la palabra, en que podamos compartir vía telefónica o a través de las redes sociales o a través de estos medios escuchar la palabra de Dios para ser edificados, para poder tener comunión también los unos con los otros, temporalmente de manera virtual, pero con una convicción de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, eso marca la diferencia. Entonces, el 2021, vamos a entrar al 2021, pero con una seguridad, con una confianza de que Dios está con nosotros. No se mire tanto usted al espejo, no se mire tanto usted a sus deficiencias. No, es que yo soy muy temeroso, es que yo no conozco mucho de la Biblia, es que yo esto, es que yo lo otro. Siempre a veces estamos sacando excusas. No, es que yo soy el menor, es que mi familia es pobre, es que yo vivo en el barrio tal, es que yo no tengo, es que yo no. O sea, no se mire usted a través del espejo suyo, mírese a través de la palabra de Dios, cómo lo ve Dios, que Dios lo vea a usted como un santo, Dios lo ve a usted como un poderoso, Dios lo ve a usted como alguien que es poderoso en Dios. Dios nos ha dado y nos ha dicho que somos linaje escogido, pueblo adquirido, real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y como dijo el salmista, en Jehová haremos proezas. Entonces este año que viene en Dios podemos marcar la diferencia, podemos ser de bendición, podemos ser de consuelo, podemos ser de ánimo y podemos ser la ayuda para muchas personas. No pensemos en que necesitamos un Moisés, un libertador como Moisés. Necesitamos otro libertador como Gedeón. Usted puede ser alguien en las manos de Dios, un instrumento útil para la salvación de muchas personas,
para el fortalecimiento, para el ánimo de muchas personas. Siga estimulando a otros a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios con ellos, a guiarles en los procesos de edificación y de discipulado, porque en la manera en que conocemos a Dios vamos a ser más conscientes de esa realidad, que Dios está con nosotros. Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Leopoldo, María, Javier, Arnaldo, Antonio, Joaquín, Josefa, María, Jehová está contigo. Y si Él está contigo, tú podrás hacer proezas, pero necesitas crecer en tu relación con Dios. Y si tú no has conocido a Dios, también hay personas en nuestra congregación que te pueden ayudar a conocer al Dios de Gedeón, al Dios nuestro, el Dios que se relaciona, el Dios que se da a conocer y el Dios que está presente, el Dios que está activo en medio de los retos de esta vida. Vamos a orar. Señor, muchas, pero muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este diálogo que nos registran las Escrituras, al que habían desacuerdos entre lo que tú pensabas y lo que pensaba Gedeón, Señor, la realidad es que tú siempre ganas frente a los argumentos nuestros. Tú, Señor, desbarataste esos argumentos de Gedeón, que no simplemente era el concepto de que tú los habías abandonado, sino que el pueblo te había abandonado, y de que Gedeón podía ser útil también a pesar de sus limitaciones. Señor, gracias porque hay unos principios para nosotros hoy. Señor, la tarea, las situaciones que vivimos son superiores a nuestras fuerzas. Pero, Señor, todo esto que ha pasado no es consecuencia de que tú nos has abandonado. La razón es, Señor, que como país, como naciones, te hemos abandonado. Nos hemos, Señor, te hemos dejado a ti y hemos adorado otros dioses. Los dioses del placer, los dioses del dinero, los dioses de la comodidad, los dioses, Señor, de este mundo, de la fama, de la prosperidad, y te hemos dejado a ti. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a entender que el problema del mundo, el problema de Colombia, el problema de Barranquilla, no es que tú has dejado a Dios, que tú has dejado, Señor Dios, a nosotros, sino que nosotros te hemos dejado a ti. Señor, ayúdanos a reencontrarnos día tras día contigo a través de tu palabra, a orar, a tener comunión con otros en la fe, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque también a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones, podemos enfrentar este nuevo año confiados en los dones, habilidades que nos ha dado, pero sobre todo en el poder tuyo y que tu presencia va con nosotros. Señor, no es en nuestra fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos en medio de esta generación. Gracias por permitirnos vivir esta historia, Señor, esta historia que podemos contar en el futuro cercano y lejano a nuestras nuevas generaciones, de que tú eres un Dios que no nos abandonaste en medio de estas pruebas, sino que estuviste con nosotros y nos ayudaste a ser instrumentos de paz en medio de esta generación. Úsanos, Señor, para la extensión de tu reino y para el consuelo y la fortaleza de muchas familias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis amados hermanos, Dios les bendiga, feliz año, y que esta palabra de el libro de Jueces nos ayude a enfrentar este 2021 con mucha confianza, con mucha seguridad en el poder, en la presencia y en los propósitos de Dios. Que Dios nos bendiga, y un abrazo, un saludo de feliz año, y que Dios nos guarde a todos. Estamos en las mejores manos y Dios no se ha olvidado. Así como Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, Jehová está contigo. Yo le digo a ustedes, Iglesia Bíblica Koinonia, amigos y hermanos, Dios está contigo. Y Dios quiere que te acerques a Él y que respondas a su amor. Bendiciones para todos y que Dios nos guarde. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,